A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas psicológicas y también para que puedas resolver dudas en general de la vida, las relaciones humanas, los estados de ánimo, los conflictos, que es algo muy frecuente en la esencia humana. Y que siempre les digo que no debemos tenerle miedo a la crisis o al conflicto porque a través de eso nos entendemos, nos reconocemos y podemos entender cuál es nuestro camino, cuál es esta búsqueda de evolución que a la final nos da sentido. También recordarles que el tema de la terapia no es un tema que debe ser tabú y solamente ir cuando hay una patología gravísima, ¿no? Que es un poco lo que se piensa, sino que la terapia es un espacio espectacular para todos y que todos deberíamos ir porque a través de este espacio nos podemos reconocer, podemos sanar cosas del pasado, traumas, patrones que se repiten, cosas que nos estancan, perdonar situaciones de atrás y también ver hacia el futuro, hacia dónde nos queremos proyectar. Entonces es un lindo espacio para crecer. No solamente existen estos espacios de terapia psicológica, existen también otros espacios de crecimiento, pero la terapia psicológica es una gran herramienta, así que les invito a que vayan a terapia. También les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise del sábado a las 12:30 y que también nos pueden encontrar en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y van a encontrar muchísimos de los programas que hemos tenido en los últimos 7 años quizás. El programa ya lleva 10, pero en YouTube tenemos muchísima información también, así que les invito a que exploren. Y hoy día estamos una vez más con mi invitado Christian Dreyer, porque este tema de la terapia con sonido y música es muy interesante y muy actual. Christian ya ha venido anteriormente, pero otra vez está aquí para seguir profundizando este tema tan interesante. Chris, qué gusto que estés aquí. Gracias, Adriana, qué rico estar aquí, compartir estas cosas y, como dices tú en la introducción, abrir un espacio para que la gente también explore a lo mejor cosas distintas, técnicas distintas, que les resuenen, bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas que seguramente alguna gente se va a conectar y les va a hacer resonancia, pues. Me gustaría, Chris, que nos cuentes un poquito qué haces tú en el tema de lo terapéutico, ¿no? Bueno, yo he estado explorando estos temas del sonido, no tanto de la música, pero más del sonido, la vibración, dentro de algunos contextos terapéuticos. Unos de esos son para temas de relajación, gente que tiene tal vez un poco de ansiedad o de insomnio, que por eso se vuelve más terapéutico, porque en una sesión de sonido, que es como un baño de sonido, las frecuencias y las vibraciones lo que hacen es que relajan todo el sistema nervioso y te ayudan como a soltar un poco, ¿no? Por otro lado, también estoy explorando la facultad del sonido para la curación de temas un poco más específicos ya a nivel físico, específicamente con la columna vertebral. Eso es algo que estoy haciendo ya desde hace unos meses. Ya tengo unos pacientes ahí y es realmente un tema fascinante. Creo que sería para otra ocasión tal vez, porque en verdad se puede indagar mucho ahí. Pero sí, el sonido es mi vida. Yo lo he vivido desde hace muchísimos años, lo he experimentado a través de la música, que fue mi carrera, y ahora con estos aspectos terapéuticos que voy descubriendo a la par entre la ciencia y las experiencias personales, como que ya estableciendo un terreno
que a la gente también le pueda dar un poco más de seguridad de todas estas cosas que para muchos pueden ser desconocidas, ¿no? O nuevas. Claro, con Cristian nos conocimos en unos cursos de yoga. Claro, él es músico, yo soy psicóloga, pero es esa búsqueda de encontrar también respuestas y herramientas para ayudar, ¿no? Que es a veces buscar formas que tal vez no te explica un libro, pero que en el momento de practicarlas ves que las personas mejoran, ¿no? Sí, sí. La verdad es que muchas de estas cosas, también como lo mencionabas en la introducción, es importante que vengan desde una experiencia personal, ¿no? La experiencia es básica para descubrir qué tan eficiente es, qué hace por uno, cómo le puede ayudar a uno y todas las facultades terapéuticas y beneficiosas que tienen todas estas técnicas, ¿no? La psicología, el sonido, la meditación. Claro, a mí me interesa mucho, por ejemplo, este tema del uso del sonido, por cómo influye en las ondas del cerebro. Y hice algunos cursos de hipnosis y psicología profunda y justamente la hipnosis es de eso, ¿no? Entrar a un estado de conciencia más profundo a través de una relajación en donde puede influir muy bien los sonidos o, bueno, la voz del terapeuta para llegar al inconsciente y desde ahí trabajar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se trabaja con la palabra, con los pacientes, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente la razón, ¿no es cierto? Se trabaja con terapia cognitiva, que es muy buena, pero llega un punto en donde es necesario llegar a otros niveles, ¿no? Entonces, aquí viene el tema del sonido, y una vez más queremos profundizar. ¿Qué puedo hacer yo usando el sonido o la música para salir de estados de ansiedad o depresión o de mucha angustia, ¿no? Como esta puede ser una herramienta de sanación. Sí, es una herramienta yo creo que de autoconocimiento, que a su vez abre el espacio y la puerta para la sanación, ¿no? Porque cada vez que nosotros llevamos la atención a algo, la conciencia va hacia eso y nos empieza a dar el contenido de lo que nos puede estar sucediendo. El sonido, como tú lo mencionaste, hace lo mismo que la hipnosis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertas ondas en el cerebro, ¿no es cierto? Beta, teta, delta, todas esas cosas. Y cada una tiene una razón de ser. Cuando estamos despiertos, estamos a una frecuencia, ¿ya? Entonces hay que entender ese concepto porque las frecuencias es una de las medidas del sonido. La frecuencia es qué tan rápido se mueve una onda a lo largo del tiempo. Cuando estamos despiertos, cuando estamos trabajando, cuando tenemos que estar en el tráfico, hablando como ahorita, nuestras ondas van a cierta velocidad. Y eso nos permite que nuestro cerebro active las zonas necesarias. Si necesitamos relajarnos, o si nos sentamos a cenar, por eso te dicen, no comas con la televisión prendida. ¿Por qué? Porque está tu mente vibrando a cierta frecuencia que no te está permitiendo tal vez estar en ese momento que necesitas para disfrutar de eso. Y poco a poco vamos bajando, ¿no? Vamos bajando también a otra onda donde ya podemos estar en un estado de relajación y de concentración mucho más profundo. Y luego tenemos la del sueño profundo, que es ya como que ni siquiera sueñas en esas ondas, que es esta puerta que tú mencionas para el acceso al subconsciente. El sonido, por un aspecto que se llama resonancia, ¿no? Es una cosa que pasa en todo el universo, que significa que todas las cosas que están en el universo son sensibles a cualquier vibración externa, y eso hace que resuenen de cierta forma. ¿Okay? Entonces tú al cerebro le puedes decir con sonido que empiece a resonar a la frecuencia que le estás proyectando. Maravilloso, ¿no? Entonces tú puedes proyectarle una frecuencia que suene o que vaya súper rápido y le va a estimular esa necesidad. Y si vas bajando estas frecuencias y estos sonidos, le vas a estimular a esas otras necesidades y a esas otras facultades que tenemos mentales. Por eso se vuelve un proceso terapéutico de autoconocimiento y eventualmente de sanación. Fíjate, ahora que te escucho, viene a mí la situación, por ejemplo, de un ataque de pánico, ¿no? Cuando una persona está en el ataque de pánico, está en su mente, ¿no? Me voy a morir, me va a dar un ataque cardíaco, se acelera el corazón, le sudan las manos, ¿no es cierto? Empieza a hiperventilar. Entonces, es una situación real que genera un montón de problemas en el mundo y es
bastante conocido, ¿no? Entonces aquí es donde entramos los psicólogos y los terapeutas a ver qué le funciona. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay esta idea a veces de que la psicología trata ciertos temas, que depende mucho de si tú crees o no crees, pero en realidad el terapeuta trabaja con situaciones que hacen sufrir a las personas, realmente ya hay síntomas físicos, ¿no es cierto? Entonces, en esos momentos tú le puedes decir al paciente, no piense, lo que usted piensa no es real, pero está metido en eso. Entonces, por ejemplo, el tema de la respiración, o volver al cuerpo, o el tema del sonido, es una herramienta fundamental para ayudarle a que salga de su mente que ya se fue y se dio 3 vueltas, ¿no es cierto? Claro, eso es un tema y es un punto importante el que mencionas, porque cuando tú a alguien le dices que no haga algo, enseguida quiere seguir haciendo, ¿no es cierto? Es como también una condición mental, ¿no es cierto? Es como a un niño le dices, ya no juegues con ese juguete, toma, juegue con ese juguete. Si a una persona que está en una crisis de ansiedad le dices, ya no pienses en eso, tal vez no va a pensar en eso, pero va a pensar en otra cosa, ¿no? Y aquí ya entra un aspecto biológico que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que está afectado y por eso tienes estas tendencias de escaparte, todo lo que en inglés se llama fight or flight, que es esto de salir corriendo, ¿no? Que son impulsos biológicos muy naturales, pero que claro, en una crisis de ansiedad se están manifestando sin razón de ser. De una manera no funcional. Ajá, exacto, porque nada te está persiguiendo un león, no estás, ¿cachas? No estás en una situación de peligro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Justamente para poder dejar de estimular ese proceso mental que te lleva a esto, porque puede ser biológico el inicio de un ataque de ansiedad, pero claro, el motor le sigue dando la mente. Entonces, este punto que tú dices del cuerpo, a mí me resuena mucho eso, porque cuando bajas al cuerpo y en verdad empiezas a sentir el cuerpo, muchas veces la ansiedad da por que te sales de ti, ¿no? También hay que ver un aspecto emocional de eso. Entonces, el rato que bajas al cuerpo y empiezas a decir, ok, ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué me está pasando? Estoy en mi cuerpo, está bien, estoy sano, no me va a pasar nada. Ahí también empiezas a disminuir esta intensidad mental que es la que mencionaba antes, ¿no? Esta frecuencia que está yendo así como le empiezas a bajar, le empiezas a bajar, le empiezas a bajar. Y aquí algo como la música nos puede ayudar un montón. ¿Por qué? Porque el ritmo o las cosas que nos gustan, que nos pueden hacer sentir bien, nos van a facilitar este regreso al cuerpo. Ok, ya no estoy aquí, voy a volver, me voy a conectar con... Tal vez hay gente que le gusta el merengue, entonces pone un merengue y empieza a sentir el cuerpo. Y yo lo he hecho, yo he tenido ataques de ansiedad, yo he tenido ataques de pánico y me ha funcionado a mí. Y son herramientas que uno tiene que ir encontrando para su propio beneficio, ¿no? Eso es por eso también lo que mencionabas tú. Una crisis no es algo de lo que hay que escaparse. Es más bien algo que es bueno enfrentarlo y sentirlo e integrarlo, porque es una herramienta que nos va ayudando a conocernos a nosotros mismos. En cualquier situación de estas que nos aquejan ahora globales, siempre va a haber un origen de dónde vienen estas cosas, ¿no? Puede ser un estrés, puede ser una cosa de que a lo mejor alguien perdió el trabajo. Ahora, también... saltan estas cosas, ¿no? También pienso que ahora estamos mucho en la mente, ¿no? O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad es una sociedad positivista, racionalista, en donde idealiza la mente, el intelecto, la ciencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con raciocinio y mente sirve, ¿ya? Y pasamos en esa modalidad, ¿no es cierto? Y a veces a través de la mente no logramos resolver situaciones porque no solamente somos mente, y hay que darnos cuenta que la mente también está condicionada por la cultura, por lo que escuchamos, por las películas que vemos, los amigos que tenemos, lo que nos dijeron los profesores, los papás. Entonces, a veces creemos que lo que pensamos es cierto y no necesariamente. Y estamos subidos como en ese tren de los pensamientos que a veces son obsesivos, ansiosos, pesimistas. Entonces, a veces es necesario desconectar un ratito este enchufe mental e ir hacia otros recursos, que en este caso puede ser
la respiración o la música, y que les funciona muy bien a ciertos pacientes, porque de repente, es lo que te contaba, a un par de personas les he enviado estos audios en donde están en otras ondas de sonido y se relajan mucho más que decirles, a ver, cuéntame tu problema. Entonces, cada persona es un mundo y cada persona necesita distintos recursos. Entonces, ¿qué sonidos pueden ayudar a las personas a relajarse, a entrar en otro estado de conciencia? Bueno, yo creo que uno de los mayores beneficios de todas estas cosas es justamente equilibrar ese estímulo mental que estamos teniendo, ¿no? Que es mucho más fuerte, como tú lo mencionaste. Tenemos la capacidad de percibir y de sentir muchas cosas y de estimular muchos aspectos de nuestro ser. Principalmente con el sonido, o como yo lo utilizo, es justamente para que la gente se dé la oportunidad de estimular otras cosas, como estas sensaciones corporales o sensaciones de distintas partes de tu cuerpo, o simplemente conscientemente saber que estás escuchando, porque el oído, al igual que la vista o muchos de nuestros sentidos, no estamos muy conscientes que los estamos utilizando. Pero cuando tú te sientas a escuchar algo por ejercicio de escucharlo, te das cuenta que esto de aquí te va a dar otras sensaciones. Y eso ya equilibra esa tendencia a veces como obsesiva mental de ciertas cosas, ¿no? Yo sugiero que la gente experimente primero conscientemente desde el lugar de qué es lo que disfrutan con la música, por ejemplo, ¿no? Si les gusta bailar, ok, sí, pero ¿qué es bailar? Es estar en contacto con el cuerpo, es motricidad, es saber que te estás moviendo, ¿no es cierto? Que a su vez viene con el gusto de la canción que estás escuchando, porque a lo mejor te gusta cantar también, y la voz es una cosa fascinante que ayuda muchísimo terapéuticamente. Después también viene esta parte de la música instrumental, por ejemplo. La música instrumental, como la música clásica, te puede inducir a otras sensaciones. Y el sonido puro, como ya no tiene un concepto de armonía o de melodía o de ritmo, te abre la puerta para otras sensaciones inclusive. Y esas son a las que yo les apunto, porque vienen a ser mucho más como fundamentales. No son complejas, son sensaciones como básicas que siento que el ser humano necesita hoy en día, porque de cierta forma te baja, ya no estás aquí arriba, te empieza a bajar, empiezas a sentir todo lo que tienes que sentir, que no es solamente pensar, y tiene obviamente sus beneficios, porque en esos procesos te das cuenta que, por ejemplo, estar en el cuerpo es un lugar seguro. Sentir tu cuerpo es un lugar seguro, es un espacio seguro. Es tu ancla, es lo que te sostiene. Entonces, automáticamente empiezas a pensar, ok, a lo mejor debería alimentarme mejor. Y esos son los beneficios. Porque como dices tú, cada ser humano es distinto y tendrán sus necesidades y sus cosas. Pero como el sonido es una cosa fundamental del universo, de cierta forma nos conecta con eso. Y eso da, bueno, paz. A mí por lo menos me da paz. Ahora, claro, esto que tú dices de qué música te gusta a ti. Va a haber alguien que le guste la salsa, el merengue, otra persona le va a gustar electrónico. Incluso va a haber gente que en algún nivel va a disfrutar escuchando una canción de rock de los 90, así sea algo melancólica, porque como tú decías, le recuerda algo, o se siente identificado, o hace una catarsis, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de variables que influyen, pero también te quería preguntar, es eso de la frecuencia, ¿no es cierto? Tú decías que el universo tiene una frecuencia, y la música tiene una frecuencia. ¿Cómo conectar con esa frecuencia universal, tal vez, o esa frecuencia de paz a través de los sonidos? Claro, eso, bueno, hay esto que se llama las frecuencias solfegio, ¿no? Que son unas cosas que han descubierto y que han estado experimentando durante mucho tiempo. Y hay que entender que hay ahora mismo, hoy en día, está pasando que de cierta forma la ciencia está tratando de entender lo que pasaba ancestralmente con el sonido.
Los tibetanos, los aborígenes de Australia con el didgeridoo hacían sanación con sonido con un didgeridoo hace 40.000 años. Pero claro, no había una prueba de eso, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas frecuencias, por ejemplo, la Tierra vibra a cierta frecuencia, es imperceptible al oído porque no tenemos la capacidad auditiva para eso, pero si tú matemáticamente le subes la frecuencia, llegas a escucharla. Entonces, por decirte tú, son 232 hercios y eso tiene un tono, sería, me invento, ¿ya? Esa frecuencia es parte de esa esencia vibracional y la puedes escuchar y simplemente descubrir qué sientes tú con eso, cómo te hace sentir a ti, qué sensaciones te da. Puede ser que para alguna gente sea incómodo, porque no todas las frecuencias son adecuadas para ciertos procesos, ¿no es cierto? Si una persona tiene dificultades para estar como enraizado o conectado con la tierra, a lo mejor escuchar esa frecuencia le saca un poco de onda porque es como que no entiende por qué. Y eso es lindo porque eso es un índice, ¿no es cierto? Eso te está diciendo, a lo mejor hay que trabajar eso. Y para trabajar eso se tienen que empezar a hacer cosas alrededor, ¿no? Pero efectivamente uno puede ir a YouTube y poner frecuencia, hay frecuencias para regular el ADN, hay frecuencias para abrir el corazón, hay frecuencias para estar conectados con el cosmos, hay frecuencias de todo hay hoy en día. Y eso te quería preguntar, ¿cómo es posible que haya una frecuencia para abrir el corazón, frecuencia para atraer la abundancia, ¿no es cierto? Frecuencia para el amor, para... Hay cosas que... Hay mucha tendencia así como medio New Age también, que hay que reconocer, ya hay que saber discernir la información, eso pasa. Mucha gente a través de la ignorancia también facilita estas plataformas para a veces inclusive aprovecharse de la gente. Por eso yo siempre sugiero que lo experimente uno, porque yo puedo decir maravillas de ciertas cosas. Inclusive tengo mucha convicción de que ciertas cosas sí tienen sentido, ¿no? Porque obviamente si la Tierra vibra a cierta frecuencia y tú simplemente le subes de frecuencia a esa misma, o sea, es una cuestión matemática, ¿no? Vas a percibir eso, pero es la vibración lo que lleva el significado de eso, y para eso sí hay que poder sentir. Entonces sí, yo he experimentado, yo he sido mi propio conejillo de indias, por ejemplo con los mantras, y eso funciona. Esa vaina es una ciencia que fue una ciencia antes de que la ciencia diga que eso es una ciencia. El yoga para la gente que de donde viene, para su origen, es una ciencia, es un proceso científico. Entonces yo soy bien escéptico y confío en muchas de las facultades del sonido y de la vibración, y estoy tratando de encontrar espacios donde yo pueda aplicar ciertas cosas más específicas para que no se vuelva tan amplio y tan confuso. Yo sí, como te repito, ¿no? Que la gente lo experimente por ella misma y que vea qué siente. Porque puede ser que tú escuches una frecuencia que supuestamente está enfocada a la vibración del corazón corazón como centro energético, ¿no? No como órgano, ajá. Pero puede ser que cuando esa persona escuche eso, sienta otra cosa. Y está bien. Está bien. En la era de la mente estamos buscando concluir constantemente que esto es bueno para esto, y esto es bueno para esto, y esto es bueno. Y resulta que como seres, en la complejidad que tenemos, no es tan fácil, porque pierde esa cosa integral, ¿no es cierto? Es como cuando vas a un doctor, tal vez te dice, sí, tienes un problema en el hígado, pero no sabemos de dónde viene. Tómate esta pastilla y te va a curar eso. Pero a lo mejor en 5 años se vuelve porque no estás tratando el origen de esa enfermedad, ¿no? Entonces, para mí esto es súper importante, el origen. Y la música es súper
nos conecta con un origen rítmico, básico, o sea, lo primero que escuchamos en el vientre de nuestra mamá es el latido del corazón. Y claro, también nos lleva a estados de evolución primarias en donde estábamos mucho más animalitos, más instintivos, ¿no? O sea, es que también la música tiene mucho poder, también depende qué usas, porque también puedes entrar a un trance con la música o puedes entrar a un estado depresivo, ¿no es cierto? Claro, es potente. Entonces, es muy potente. O sea, y aquí, como te digo, los aspectos cognitivos son infinitos casi, porque la música está totalmente ligada a la memoria, entonces la música que te hace sentir feliz definitivamente está ligada a una memoria, y la que te hace triste también. Entonces buscamos, nosotros mismos nos vamos midiendo, ¿no? Y diciendo, hoy me siento nostálgico, entonces pongo estas canciones que me acuerdan a ni sé qué. Hoy quiero irme de fiesta, entonces voy a poner estas que me alegran y compartir con amigos, etcétera, ¿no? Lo lindo del sonido, perdón, es que bypassea un poco eso, porque no va tanto a la memoria o a lo que tú crees que está bien o mal, sino a ti. Es como a tu ser. Te va conectando contigo. Tú luego disciernes y sientes y todo eso y percibes, pero claro, no se puede decir esto va a ser esto. Es un poco también como el tema del mindfulness, ¿no? O sea, a una persona le va a dar paz, a otra le puede dar ansiedad porque hace mucho tiempo que no está en silencio observándose, entonces le puede dar ansiedad. Lo interesante es que hay también estos recursos para sanar y sentirse bien con la música, con el sonido. El Cristian hace estas terapias. Nos puedes dejar el número de teléfono para que te llamen las personas que estén interesados. Claro, esto, ¿no? Sí, yo ahora mismo tengo un grupo abierto al público, presencial en Tumbaco, y es en Asociación Vivir. Ahí hago estos baños de sonido, donde la gente puede ir a experimentar sobre todo este aspecto terapéutico que hablaba yo al principio. Mi número de teléfono es el 0999-839-834. Y sí, si quieren reservar un cupo, hay un aforo limitado de 10 personas, obviamente, porque estamos todavía como estamos. Pero es un lugar muy agradable y sí, la invitación es para todos y todas, para que vayan y experimenten estas cosas y por su propia experiencia puedan discernir y definir si es que es algo que les va a ayudar, ¿no? A la final ese es mi servicio, es el de ayudar. Gracias, Cris, y gracias, queridos televidentes. Como saben, este programa también está hecho para servirles a ustedes y conversar de temas interesantes, ¿no? Que le pueda servir a la comunidad de alguna forma. Espero que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.